Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Sin duda, una de las relaciones más importantes en nuestra vida es nuestro matrimonio. Y aunque hay días que no son tan fáciles, creemos en el plan perfecto de Dios en esta unión, que es para toda la vida. Por eso estamos muy animados de invitarlos a nuestro taller de matrimonios que comenzará el día 12 de febrero a las 8:30 de la noche. Será cada 15 días y tendremos un total de 5 reuniones donde se tocarán temas muy prácticos y muy profundos. Así que no dejes de confirmar tu participación. Hazlo a la brevedad. Será de gran bendición para todos. Los esperamos. Familia, buenas noches, bienvenido. Gracias por conectarte a este tiempo que sin duda alguna va a ser muy especial. Te invito a que puedas preparar tu corazón esta noche para que puedas recibir esta palabra que Dios tiene preparada para ti. A través de Romeo, Dios nos va a llevar a entender cuán afortunados somos cuando podemos cimentar nuestra fe en Dios. Te invito a que te puedas quedar a esta clase que tiene como nombre Dichoso es quien no pierda su fe en mí. Haciendo música del cielo cantar.
cielos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Tú me has hecho libre, tu luz es quien me guía, como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Te saludo con mucho gusto en esta noche. Quiero darte la más cordial bienvenida desde donde quiera que te encuentres, desde donde quiera que nos estés viendo. Como sabes, los miércoles estamos llevando la serie de Renovados, pero el día de hoy vamos a interrumpirlo por esta semana, porque creo necesario poder compartirte este tema que hoy quiero compartirte. No sé, de pronto estaba orando y decidí poder cambiar la clase de hoy y poder compartirte esta clase que hoy quiero darte. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Una manera muy sencilla y muy práctica de saberlo es haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo está tu ánimo hoy? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás muy animado o estás medio desanimado? ¿No estás confiando tanto? ¿Te preocupa este tiempo? ¿Te preocupa la enfermedad? ¿Te preocupa la economía? ¿Te preocupa tu familia? ¿Te preocupa la iglesia? ¿Cómo estás de ánimo hoy? Respondiendo a esto podemos saber cómo está nuestra fe hoy. ¿O qué tal esta otra pregunta? ¿Sientes que necesitas un poco o un mucho de ánimo? Tal vez no es algo que comúnmente compartamos a otros, que estás desanimado o que sí en verdad estás preocupado. No sabemos, pero sí creo que este es un tema muy relevante para este tiempo. Y es precisamente por esto que cambié la clase que hoy quería darte, porque creo que es necesario poder compartirte este tema. Y vamos a ir a la Biblia para conocer varias escrituras que hablan acerca de confiar en Dios en tiempos difíciles. En esos tiempos que parece que le hablamos a Dios y que Él no nos responde, o pareciera a veces que Dios se olvidó de nosotros. Y allí en Mateo 11, del 2 al 3, encontramos
un ejemplo de esto. Leemos: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pareciera bastante confuso este tiempo para la vida de Juan, estando encarcelado, y propiamente era por estar viviendo sus convicciones. Él confrontó a Pilato acerca de la relación que llevaba con Herodías, con la mujer de su hermano. Y esto no le gustó a Pilato y lo mandó a arrestar y lo mandó a encarcelar. Y realmente Pilato era un sanguinario y Juan lo sabía. Y en este tiempo pareciera que estaba dudando, porque ya antes en el Evangelio de Juan, él había dicho esto, ahí en Juan 1, 29 y 30. Dice: el día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí vino un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Juan ya había dicho antes, cuando vio a Jesús: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, por este momento difícil que él estaba pasando, estaba teniendo problemas en su fe, estaba teniendo problemas en su ánimo. Y entonces mandó a unos seguidores suyos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, cuando ya antes él había confirmado que él era el Mesías. Y entonces llegamos aquí al verso 4 del capítulo 11 de Mateo. Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Bien específico lo que Jesús le dijo a los seguidores de Juan, que fueran. Y no respondió: sí soy el Mesías, sino más bien lo que le dijo es: cuéntenle a Juan lo que están viendo, que hay milagros pasando, y sobre todo que a los pobres en espíritu se les anuncia el evangelio, que fue justamente lo que Juan sabía que el Mesías iba a ser, y él siendo una parte fundamental, preparando el camino, preparando los corazones para cuando el Mesías viniera. Pero en este momento de estar pasándola mal, su fe estaba flaqueando. Pero me llama mucho la atención que en el verso 6 Jesús dice algo muy, muy profundo que también debían decirle a Juan. Y dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso, bendecido, bienaventurado quien no tropiece. En la versión Dios habla hoy, lo dice de manera más específica: y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. En otras palabras, lo que Jesús dijo: vayan y díganle a Juan que no pierda su fe en mí por este momento difícil que está pasando. Porque sabes, cuando todo va bien en nuestra vida, pues sí estamos muy confiados en Dios y vemos sus milagros y confiamos tanto en Él. Pero lo que le pasó a Juan nos pasa a todos nosotros. Cuando estamos en un momento de dificultad, como ahora mismo, muchos están pasando, muchos estamos pasando, es probable que podamos estar disminuyendo nuestra fe al grado de perder nuestra fe. Porque también cuando uno pierde su fe, nos desanimamos. Cuando nuestra fe va disminuyendo, nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, perdemos nuestras convicciones.
Y pareciera que Juan en este momento estaba perdiendo sus convicciones que antes ya había afirmado que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús era el Mesías. Tengamos cuidado, hermanos, de este tiempo, porque si perdemos nuestra fe, nos desanimamos. Y desanimados, perdemos nuestras convicciones y podemos estar haciendo y viviendo cosas que en otro tiempo no nos hubiéramos permitido. Por eso era necesario como darte estas escrituras en esta noche para poder entender este momento que estamos viviendo. Un ejemplo más en Juan 11, 4 y 5, y esa escritura es bastante conocida. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta escritura la hemos oído muchas veces cuando Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús, enferma, y Marta y su hermana son fundamentales para el ministerio, y Jesús los amaba mucho. Y cuando yo leo, esta enfermedad no terminará en muerte, lo que mi lógica y mi razón luego piensan es: Jesús va a actuar pronto. Y más aún cuando leo que Jesús amaba a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. Entonces, la versión de mi Biblia diría como los amaba. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, fue inmediatamente donde se encontraba. Pero esa es mi versión de la Biblia. Pero la Biblia no dice esto. Lo que Jesús hizo no es de acuerdo a mi lógica. Porque leemos en Juan 11:6 y dice: a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. No concuerda con mi razón, porque si los amaba, ¿por qué se quedó 2 días más? Porque si esta enfermedad no debía terminar en muerte, ¿por qué esperar? ¿Por qué Dios nos hace esperar cuando le clamamos por ayuda ante una enfermedad, ante una necesidad tan grande? ¿Por qué? Puedo pensar en el corazón de Marta y de María, que salieron de la casa a la entrada de la ciudad, y pasó 1 hora, pasó 2 horas y pasó 1 día. ¿Y dónde está quien nos ama? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? ¿Dónde está Jesús? ¿Puedes entender el corazón, el dolor, el desánimo, la pérdida de la fe en estas hermanas cuando estás atravesando un momento de dolor? Puedes pensar, tal vez tú lo has pasado en este tiempo y tal vez tú te has preguntado: ¿qué está haciendo Dios cuando no responde? ¿Qué está haciendo Dios cuando no responde a mis oraciones, cuando no responde a mi clamor, cuando no responde a mi dolor? ¿Será que mi vida no le interesa? Pero como vimos en esta historia, realmente esta enfermedad no terminó en muerte. Sí fue de mucho dolor, sí fue de mucho sufrimiento. Jesús lloró, pero no terminó en muerte. Y de eso quería compartirte, que podamos entender los tiempos de Dios. Y lo que a nosotros nos toca es esperar en Él, confiados, que Él sabe lo mejor. Y tal vez tú puedas pensar: este no es un Dios de amor, porque si los amaba, ¿por qué los hizo esperar? Si los amaba, ¿por qué dejó que pasaran por este dolor tan grande, por este sufrimiento tan grande? Pero realmente nuestra lógica no es la lógica de Dios. Y es ahí donde mi corazón está obligado a poderse meter en su forma de pensar y poder adaptarme yo a los planes y a los pensamientos de Dios, y no al revés.
y no al revés como yo muchas veces quiero. Bueno, estos dos ejemplos ilustran mucho qué pasa cuando pasamos por necesidad y cuando nuestra fe puede disminuir. Pero llegó el momento donde Él mismo, donde Jesús mismo tuvo que vivir este momento difícil en su vida. Y leemos en Marcos 14, versos 32 y 33. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. En el verso 34 les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Un día les dijo a los seguidores de Juan: díganle a Juan que no pierda la fe en mí, que es necesario confiar en Dios. Un día les dijo a los enviados de las hermanas: esta enfermedad no va a terminar en muerte, va a servir para la gloria de Dios. Y va a servir para mostrar lo que Dios a través de su Hijo es capaz de hacer. Y aunque los amaba, se quedó 2 días más. Pero estos hechos eran aislados a Él. Pero un día le tocaba vivir esas convicciones, eso que Él dijo, le tocaba vivirlos Él mismo. Y en ese momento Jesús dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Un alma, una vida destrozada de tristeza al punto de la muerte. Dolores de angustia, dolores de muerte son los que Jesús experimentó. Y Él mismo tuvo que ir a clamarle al Padre y a decirle lo que sentía en su corazón. Y lo que le dijo lo leemos aquí en el verso 36. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Abba, Padre, papito querido, palabras de mucha cercanía, de mucha ternura, con la que Jesús fue a derramar su corazón. Y me llama mucho la atención lo que le dice con clamor: todo es posible para ti. Y en verdad para Dios todo era posible. Y después de decirle que era posible, le dice: te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Realmente, en su corazón, expresado a través de su boca, Jesús quería que su Padre, para quien todo era posible, que quitara este sufrimiento, que quitara este momento de angustia y de dolor que destrozaban su alma. Pero en el fondo de su corazón, en su corazón espiritual, había algo más profundo, había un deseo más profundo, y era: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Cuál fue la respuesta? Sabemos, y te animo que puedas leer esta parte si tú no lo has leído, o que le pidas a alguien que te lo lea y que te lo explique. Sabemos que esta petición se repitió por 3 horas. Las 3 veces que fue a orar Jesús, repitiendo las mismas palabras de dolor, de clamor. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento. Realmente no hubo una respuesta audible. Realmente algunos autores dicen que fue una respuesta de silencio, respondiendo a la pregunta: ¿qué hace Dios cuando nosotros vamos y le clamamos? Y cuando no responde,
audiblemente cuando su respuesta es silencio. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Hace lo que Jesús respondió desde lo más profundo de su corazón. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero para poder aceptar eso, hermanos, para poder aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra, en momento de gran dolor, en momento de gran desafío, que nos desanima, que nos hace perder nuestras convicciones, lo que hace realmente que podamos aceptar su voluntad es nuestra fe. Porque en otras palabras, lo que Jesús le expresó es: realmente no quisiera morir. Realmente sé que es un momento de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y mi cuerpo humano no lo quiere. No lo quiere. Pero realmente confío en ti. Confío en tu plan. A pesar que no me gusta, a pesar que me duele, realmente confío en ti. Realmente es lo que mi corazón en lo profundo anhela, que se haga tu voluntad. Pero para llegar a ese momento de tal convicción es necesario no confiar en nosotros mismos. Fue precisamente lo que Jesús le dijo a Juan: dichoso el que no pierda su fe en mí. Y en este momento esas palabras de Jesús debía aplicarlas a él mismo. Debía él vivirlas. ¿Y sabes qué? Las vivió. Y gracias a que las vivió, él fue dichoso y nosotros somos dichosos si no perdemos nuestra fe en él. Y ese es el llamado, hermanos, que yo quiero hacerte. No quiero minimizar estos tiempos. Aún en la familia hemos pasado por situaciones difíciles. Y para nadie es fácil este tiempo. Pero el llamado de Dios a través de los labios de Jesús es: dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Dichoso. Aún poniéndonos a pensar, ¿y qué tal si estos son los tiempos últimos? Y si tú eres un seguidor de Jesús, la Biblia promete que conforme avance el tiempo, los tiempos van a ser aún más difíciles. Y necesitamos aplicar y vivir. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Porque si perdemos la fe, nos desanimamos. Ya te lo decía. Y cuando nos desanimamos, perdemos nuestras convicciones. Y cuando perdemos nuestras convicciones, los únicos afectados somos nosotros mismos. Por eso dichoso, bendecido, cuando podamos soportar la prueba, el sufrimiento con Dios y aún así hacemos su voluntad. No es fácil, pero Jesús mismo nos enseñó el camino y la manera. Dependencia en Dios, cerca de Dios. Si algo necesitamos tanto en este tiempo es permanecer cerca de Dios, permanecer buscando a Dios. Te animo a que hagamos eso. Busquemos más y más a Dios. Para terminar, quiero dejarte algunas cosas prácticas que podemos hacer y que puede ayudarnos en este tiempo a vivir esta realidad. Dichosos los que confían en mí, como dijo Jesús. Número 1, no te rindas. No te rindas. En Proverbios 24:10 leemos y dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Acuérdate del día que aguantaste, que no te arrepentiste y que hoy lo puedes contar tal vez como una anécdota. Tal vez ya pasaste un momento difícil, de mucha dificultad, y que hoy solamente lo cuentas como una anécdota. Qué bueno que no me arrepentí, qué bueno que aguanté. Y nunca te rindas en un mal momento.
Nunca te rindas en un mal momento, de veras. Algunos han renunciado de su trabajo por algún mal momento. Algunos han dicho y han hecho cosas en su vida espiritual por un momento y después lo han lamentado. Por eso no te rindas en un mal momento. Número 2, aprende a vivir con incertidumbre constante. Repito, aprendamos a vivir con incertidumbre constante. En Mateo 14, 15 y 16, al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Algo que me sorprende muchísimo de la vida de seguidor de Jesús era que ellos debían aprender a que a su lado los tiempos no eran normales. Lo que iba a pasar en sus vidas en el día a día no era común. Lo que ellos solicitaron era algo común. Mándalos a comer porque ya es tarde y no hay comida. Y lo que Jesús les dijo: esto es lo que comúnmente vamos a vivir. Tiempos de incertidumbre. Y ellos aprendieron. En incertidumbre aprendemos a no confiar en nuestras fuerzas y hacemos más real a Jesús en nuestras vidas. Aprendamos. Realmente todos los tiempos son de incertidumbre. Lo único constante es que todo es incierto. Número 3, estar unidos. En 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Una de las convicciones de un seguidor de Jesús es vivir en comunidad. Aislarte es sinónimo de debilidad espiritual. De veras, si tú ves a alguien aislado, si tú ves a alguien apartado, ese alguien se va a desanimar. Si no es que lo hace por estar desanimado. Y aislado y desanimado es una muestra de debilidad espiritual. Un fortalecido no se aísla. Jesús dijo que cuando 2 o más se unen en oración, Él está en medio. No lo dijo de cuando alguien va a orar solito. Te repito, todos los sábados a las 6 de la mañana estamos orando. Me encantaría que pudieras venir a orar con nosotros, unidos. Yo sé que lo haces solo y está bien, pero Dios se muestra cuando estamos unidos y Él permanece en medio de nosotros. Número 4, lleva esperanza. En Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si algo necesita la gente en este tiempo es esperanza. Nosotros somos privilegiados, tenemos una esperanza en Dios. Podemos orar, podemos platicar nuestras debilidades a otros hermanos, a otras personas, compartir lo que nos preocupa, compartir nuestro desánimo, pero hay mucha gente que no. La esperanza es lo que la gente necesita en este momento y solamente podemos encontrarla con Dios para después darla a otros, para después compartirla. Te animo a que puedas hacerlo aún. Número 5, profundiza en tu fe. En Marcos 4, 40 y 41, ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Las crisis, hermano, como lo que pasaron estos discípulos en medio del mar, las crisis nos hacen verdaderamente saber cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza. Profundiza, analiza por ti mismo, pregúntale a alguien: ¿cómo me ves? Y hazle caso. Ya te dije que cuando
disminuimos nuestra fe, nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, empezamos a perder nuestras convicciones. Tal vez tú en este tiempo, ya son 10 meses de reunirnos virtualmente, tal vez tú estás perdiendo tu fe, tal vez tú estés perdiendo tus convicciones y no te hayas dado cuenta. A mí me encantaría que si a mí me pasara, a mí me encantaría que no me dejaran solo. A mí me encantaría que alguien más me dijera: aguas, te estás aislando, estás perdiendo tu fe, estás perdiendo tus convicciones. Esta crisis realmente está mostrando cómo eres. Y por último, número 6, aprende a alegrarte en los sufrimientos. Romanos 12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Realmente unidos a Jesús podamos alegrarnos en los sufrimientos. Y esto es algo verdaderamente espiritual, hermanos. Verdaderamente espiritual, verdaderamente confiados en Dios. No es fácil, pero podemos lograrlo. Animémonos de ser seguidores de Jesús. Él es nuestra esperanza y paciencia en el sufrimiento. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paciencia en el sufrimiento. Solo a través de Él podremos soportar. Él mismo nos los enseñó en el Getsemaní y Él fue victorioso. Y Él fue victorioso y lo hizo por nosotros y lo hizo para nosotros. Y lo hizo de una manera que aún muchas veces yo no lo he comprendido, mi razón no lo comprende, pero gracias a eso me dio vida. Animémonos, revisemos nuestra fe, no te desconectes, practiquemos cada una de estas seis cosas. Yo le voy a mandar a tu líder de misión estas diapositivas, pide por favor ellas que te las compartan y hagamos esto. Hoy no hay desafío de la semana. Realmente lo práctico de esos 6 puntos es lo que pueden ayudarnos. Nos vemos el domingo para continuar con la otra serie que estemos llevando. El domingo vamos a terminar. Compártelo con muchos amigos. Y gracias por estar aquí esta noche. Vamos a orar y dejar todo en manos de Dios. Acompáñame. Padre, gracias. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra. No son tiempos comunes, Dios. Padre, yo nunca había vivido esto. Realmente sí mi fe se expone, realmente mi ánimo se expone, realmente mis convicciones se exponen. Necesito vivir lo que Jesús le dijo a los seguidores de Juan. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Dichoso aquel que cuando pase pruebas, sufrimientos, pueda seguir confiando en mí. Queremos vivir eso, ser dichosos en ti, confiados en ti, realmente, Padre. Gracias porque nos alumbras nuestra vida, nuestro entendimiento y a través de ti tenemos esperanza. Gracias, Jesús, aún por la muestra de tu ejemplo en el momento difícil que a ti te tocó vivir. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y en el momento en que a ti te tocó, pudiste resistir. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén. Amén, hermano. Animémonos en Jesús para que a Él sea toda la gloria. Adiós. Gracias, Romeo, por esta palabra. Sin duda alguna es de grande bendición. Espero que también tú puedas entender que aún siendo tiempos difíciles, aún cuando yo siento que esta necesidad me está debilitando, que está acabando con mi fe, que quizás siento que estoy orando y que no soy correspondido, que no soy escuchado por Dios, espero que esta palabra te lleve a entender que Dios sigue siendo el dueño de todo, que para Dios no hay imposibles y que a veces es necesario pasar por estos silencios,
porque justo en ese silencio, en ese momento en el cual tú puedas sentir que estás abandonado por Dios, es ahí donde Dios empieza a glorificarse y empieza a manifestarse en tu vida. Querido amigo, querido hermano, que tu confianza, que tu fe siga puesta en Dios, que tu corazón y tu mirada no dejen de buscar su rostro, porque sin duda alguna las cosas junto a Él van a ser más fáciles. Gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Te invito a que sigas conectándote, que no te pierdas la clase del domingo, que nos sigas a través de nuestras redes sociales, que te puedas conectar el día sábado a las 6 de la mañana a nuestro tiempo de oración, donde sin duda alguna Dios estará escuchando tu necesidad, Dios estará supliendo tu necesidad y estará actuando en tu vida. Gracias, querido hermano, te mando un fuerte abrazo, hasta luego.